Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Inge, disculpe, ¿no me mencionó Zambrano Fausto? Zambrano Fausto. Vamos a ver. Que no está en la lista aquí usted. Ah, no, sí, perdón. ¿Por qué no está? No, no, no. ¿Perdón? Perdón, pero estaba escondido, no le vi. Villegas, Ah, ya. Presente, Inge. disculpe que me pasé que me quedó oculto aquí, no le vi. Zambrano, Por favor, presente, Inge. ya, perdón. Gracias. Fue culpa Bien, mía. mal. Gracias. Se me quedó oculto aquí, no le había visto que faltaba un día. No se preocupe, gracias. Ok, entonces, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy, pero primero vamos a conversar un poco sobre el deber de la semana 3. ¿Cómo les fue con eso? Cuéntenme. En el paralelo de ayer me estuvieron comentando algunas dudas que tenían sobre el diagrama de árbol y el teorema de Bayes. ¿Cómo les fue con ese asunto? Bien, profe, no está tan... O ¿Sí? sea, la verdad no termino, es que como todavía hay tiempo, porque está hasta el 2, entonces... Hasta el 2 de mayo. Sí, ajá, entonces por eso, yo todavía no termino. ¿Cuál? El de la semana 3 está hasta el 2 de mayo. Así, hasta este fin de semana, Sí, ¿no? hasta el 2 está el de la semana 3. Ujú. Sí, pues, qué bueno que sí, que le he dado tanto tiempo. Bien. Sí, porque la otra vez nos dio solo hasta, bueno, hasta el día que nos tocaba la nueva clase con usted. Sí, lo que pasa es que toda la semana piden un reporte de cumplimiento del deber, entonces eh, yo ya, por ejemplo, el lunes, martes tengo que estar entregando información sobre ese deber. Claro, profe. Bueno, verá, no me quieren preguntar nada, pero yo ya les tengo preparado algo aquí, porque los del paralelo de ayer sí me preguntaron. Entonces, si saben hacer el diagrama de árbol con Excel. Con Excel no, profe. Bueno, mire, No, profe. ayer lo estuvimos haciendo aquí No, profe, con mi signo. con los chicos del paralelo A, porque precisamente me estaban preguntando una duda sobre el diagrama de árbol. Y vamos a aprovechar que yo ya lo hice con ellos ayer y vamos a explicar esto que hice aquí, para que ustedes también sepan cómo hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos y además tengo uno aquí de teorema de Bayes, para que vean que con Excel se puede hacer todo aquí. Porque les dije que a partir del deber 3 en adelante, todo el mundo en Excel, por favor. Bien. Los deberes que hicieron en la semana 1 y 2, la gran mayoría los hizo muy bien. Hay que felicitarles porque lo hicieron muy bien. Muchos utilizaron el Excel, otros no, pero igual algunos que enviaron en PDF hicieron un buen trabajo. Pero a partir de este deber número 3, todo en Excel, por favor. ¿Ok? Entonces, miren, este ejercicio de aquí me parece que es el 29 que tiene que hacer usted en el deber, que tiene que ver con diagrama de árbol. Entonces, ayer estábamos revisando este ejercicio con los del paralelo A. Vamos a revisarlo también con ustedes para que ustedes vean lo que hay que hacer. Si quieren, pueden revisar lo que tienen ahí pendiente del deber y van a ver que ese es el ejercicio 29, me parece. Entonces, dice, cada vendedor de una agencia de seguros recibe una calificación debajo del promedio, promedio y por encima del promedio, en lo que se refiere a sus habilidades en venta. A cada vendedor también se le califica por su potencial para progresar, como regular, bueno o excelente. La siguiente tabla muestra una clasificación cruzada de estas características de personalidad de los 500 empleados. Y les dan esta tabla de aquí. ¿Cómo se denomina esta tabla? Que es la primera pregunta aquí. Pero no se ve la diapositiva que solo se ve que dice distribución de probabilidad discreta. Espérenme un ratito.
Ahí sí le ven. Sí, Inge. Ya, que estaba compartiendo la otra pantalla. Ok, entonces, aquí le dan una tabla, bien, donde se clasifican por debajo del promedio, promedio, por encima, regular, bueno, excelente. ¿Cómo se denomina esta tabla? Contingencias. Tabla de contingencia, correcto. Se denomina tabla de contingencia. Entonces, fíjense, este es el libro, esto me lo copié del ejercicio del libro, ¿no? Esto es lo que le dan ellos de datos. Sin embargo, para lo que nosotros necesitamos resolver, la tabla no está totalmente completa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Me hice una tabla aparte, pero ya en el Excel, insertando los datos en el Excel. ¿Ok? Ustedes pueden crearse esta tabla ahí en el Excel. Si quieren pueden irla haciendo ahorita ahí. Abran un archivo de Excel y vamos a hacerlo aquí ahorita mismo. Yo lo hice ayer. Bien. Entonces usted se coge aquí una fila, como yo hice aquí, pone debajo del promedio, promedio por encima del promedio. A ver, vamos a hacerlo. ¿Quieren que lo haga otra vez? Profe, Díganme. una pregunta. O sea, es que bueno, yo no sé si es por mi Excel porque creo que está dañado, pero es que a mí no me vale hacer, por ejemplo, o sea, donde dice habilidades de venta, ¿ya? Y abajo dice debajo del promedio y ahí hay otro cuadrito que dice A1. Pero yo, por ejemplo, cuando ¿cómo es? Cuando hago grande un cajoncito, se me hacen grandes toditos los demás y no sé, o sea, cómo hacer para que los demás se me queden chiquitos. ¿Cómo le hice así yo? Ajá. Mira, esto tú tecleas aquí, pones aquí en una celda cualquiera. Voy a insertar unas filas aquí. Ya, aquí lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner aquí, vamos a poner más, un ratito. Yo pongo aquí habilidades de ventas, por ejemplo. ¿Ya? Bien, aquí puedes Ajá. poner debajo del promedio. Se escribe como mismo se escribe en el Word, no importa, después lo arreglamos eso. Mm. Aquí promedio y aquí por encima del promedio. Bien, entonces, tú puedes aquí fue lo que yo hice ayer, ¿no? ¿Por qué le puse a 1 y a 2 y a 3? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto una tabla de contingencia que se trataba de la lealtad de un grupo de personas, de 200 personas que se encuestaron y que cada uno de ellos también se clasificó por los años de servicio? ¿Se acuerdan? Menos de 5, de 5 a 6, de 6 a 10 y más de 10 años. Y ustedes se acuerdan que en esa tabla la lealtad se clasificó con una letra con subíndice y los años de servicio también se les identificó con letras con subíndice. ¿Para qué es eso? Para que a la hora de calcular probabilidades yo solamente me concentre en las letras y no esté escribiendo toda esta cantidad de palabras que hay aquí. Entonces, por ejemplo, a la categoría debajo del promedio le ponemos A1. O sea, lo vamos a identificar como el evento A1. A la categoría promedio le vamos a identificar como el evento A sub 2. Y a la categoría por encima le vamos a clasificar como A3. ¿Ok? Entonces, por acá podemos poner el potencial para progresar. ¿Ya? Vamos a insertar una fila más porque me queda aquí por debajo. Entonces esto
Vamos a pegarlo aquí arriba. Este ya lo borramos. Y aquí vamos a poner las otras tres categorías que son regular, regular, bueno. Con la flecha se puede ir desplazando usted de celda en celda, ¿no? Y excelente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya los coloco así en celda, ¿no? Y a regular le vamos a poner B1. A bueno le podríamos poner B2. Y a excelente B3. ¿Ven? Y de esa manera yo puedo ir construyendo la tabla nuevamente. Entonces, tú quieres que todo esto pertenezca a una sola celda, selecciona estas dos celdas y le pone aquí combinar y centrar celdas. ¿Ven? Igual que le hago aquí, a todas estas le hago lo mismo. Combinar y centrar celdas. ¿Bien? Aquí arriba podríamos poner habilidades para las 20. Y como todo esto tiene que ver con estas tres columnas, también le combino aquí. ¿Ven? Y aquí pongo los datos. Estos datos son los que saco de aquí de la tablita de aquí. Son 16. ¿Qué están haciendo la tabla conmigo hoy? Sí, No, profe. háganlo, para que vayan adquiriendo habilidades con esto. Y de hecho ya están ganando tiempo porque están resolviendo uno de los ejercicios del deber, ya lo tienen del lado de acá. Aquí sería 22, 45 y 135. Miren qué rápido yo hago esto. Entonces, aquí por eso le decía que esta tabla que me dan de datos aquí en el libro no está completa. No está completa. ¿Por qué no está completa? Porque le faltan los totales. Recuerden que las tablas de contingencia se sacan los totales por fila y los totales por columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo saco el total? Pongo aquí una fórmula que diga igual suma. Le doy doble clic, selecciono este rango de valores, cierro paréntesis, y ya sumé estos tres valores de aquí. Le arrastro la fórmula y me lo hace para todas las filas. La misma cosa tengo que hacer por acá y pongo igual, suma, sumo estos tres valores, ¿ven? Y arrastro la fórmula hasta aquí. ¿Ven? Y aquí pongo total igual. Como yo le hice aquí, si es que quiere, también pueden aquí agrupar estas celdas aquí. ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿Qué me está faltando aquí? El total de toda la tabla. Total, profe. El total de toda la tabla, correcto. Entonces, eso le podemos hacer aquí con una suma, ¿no? Y están los 500. Recuerda que aquí dice, aquí arriba en el problema, 500 empleados se encuestaron o se tomaron en cuenta para la observación. Entonces usted aquí puede darle una formita de tabla a esto aquí, si es que quiere. ¿Ven? Para que le quede más bonito. Esto se puede agrupar aquí. Y miren cómo ya le vamos dando una forma de tabla a esto aquí. ¿Ven? Ya después usted le puede, si quiere, le puede dar un poco de maquillaje a esto aquí, colores. ¿Ven? Todo eso le podemos hacer aquí. Le podemos dar color, le podemos centrar las etiquetas, le podemos incluso crear un borde aquí a la tabla. ¿Ven? Y este de aquí es el total que yo lo marqué aquí porque sí nos interesa saber cuál es el total aquí de los. ¿Ven? Y ya hice la tabla nuevamente. Pero rápido.
O sea, ¿qué me demoré ahí? Ni 5 minutos. ¿Alguna pregunta con esto? No, Inge. ¿Ven? Les va quedando la tablita así. ¿Qué les pareció? ¿La hicieron? ¿Alguna duda con esto, por favor? Ya le hice, ya entendí cómo hacer. Ah, ya, ¿le sirvió entonces? ¿Quién Sí. más? ¿Alguna duda con esto, por favor? ¿No? No, Inge. No, todo claro. Ok, ahora miren, dice aquí, esto, ya sabemos que es una tabla de contingencia, entonces lo que yo les sugiero, que si le dan una tabla así, la coloquen en el Excel. ¿Por qué? Porque esto aquí es una imagen, en cambio aquí ya están los datos numéricos en celdas, y como están en celdas, pues yo puedo hacer operaciones de fórmula. Mientras están aquí en imagen no puedo hacer nada. Entonces fíjate que yo ya, al colocarlos aquí, ya yo puedo hacer las operaciones muy fácilmente. Entonces mira, me dicen en el literal B, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga una habilidad para las ventas con calificación por encima del promedio y un excelente potencial para progresar? ¿Qué me están pidiendo ahí? Activen el micrófono y díganme. Dígame. Digan, no hay problema si se equivocan. Aquí esto está, estamos aquí para arreglar las cosas ahorita. ¿Qué me piden en el literal B? A ver, señor Silva. Estaba leyendo. Chica Isa. Chica Isa. Profe, que se cumpla A3 y B3. 30%, profe. No, pero ¿qué me piden? O sea, antes de número, ¿qué me piden? O sea, no me calculen nada ahorita, solo quiero saber qué es lo que me están pidiendo aquí. Una probabilidad condicional. Condicional no. Mira lo que tiene aquí. ¿Qué dice ahí? Y un excelente potencial para progresar. ¿Es ahí qué significa? Conjunta. Que tienen que ocurrir las dos cosas de forma simultánea, por lo tanto es una probabilidad conjunta. ¿Cómo le vamos a llamar a esa probabilidad? Aquí dice que tenga habilidad para las ventas con calificación por encima del promedio. ¿Cómo le llamamos a por encima del promedio? Aquí, A3, A3. Y un excelente potencial para progresar. ¿Cómo le llamamos a excelente? B3. B3. 3. Entonces, en conclusión, y esto es lo primerito que usted, antes de calcular nada, lo primero que usted tiene que definir es esto. Me están pidiendo esto, mira, yo lo escribí aquí. Probabilidad de A3 y B3. Así lo escribí. ¿Ok? Esto solamente es una indicación de lo que tengo que hacer. Esto no calcula nada aquí. Simplemente es definir de forma matemática cuál es la operación que tengo que hacer. Entonces, ¿qué me dice esto aquí? Que tengo que hacer una probabilidad conjunta. ¿Bien? Que se cumpla A3 y B3 de forma simultánea. Es decir, las dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. ¿Cómo se calcula una probabilidad conjunta? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué regla? Señor Pauta. La regla de la multiplicación, Inge. Ok, perfecto. Pero ¿cuál de ellas? Porque hay dos. Hay la especial y hay la general. Sería la... Permítame. Sería la condición... No, solo hay dos. Especial o general. La general, Inge. La general. ¿Por qué no la especial? Porque la especial Profe, es probabilidad de A y B, probabilidad de A por la probabilidad de B.
Y en este caso es probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A ya ocurrió. Sí, sí, pero yo le pregunto por qué no se puede emplear la... Porque Dígame con usted. o sea, no, era que con la especial, o sea, no tiene ningún efecto, o sea, un evento sobre el otro. Exacto. La especial solamente se utiliza cuando los eventos son independientes, es decir, que la ocurrencia de un evento no tiene ningún efecto sobre la ocurrencia de otro evento. Eso es independiente. Pero aquí son independientes, no. ¿Por qué? Mira, el evento por debajo del promedio va a depender de si está en la categoría regular, bueno o excelente. El evento promedio igual. Y por encima también. Si me voy aquí por columna, el hecho de que una persona esté en la categoría regular también va a depender de que esté por debajo del promedio, por encima o en el promedio. Entonces los eventos no son independientes. Por lo tanto, no puedo aplicar aquí la regla especial. Si fuera la especial, fuera fácil. Probabilidad de A por la probabilidad de... la probabilidad de A3 por la probabilidad de B3. Entonces, tengo que aplicar la regla general. Y entonces yo la escribí aquí. La regla general dice que esto es la probabilidad de A3 por la probabilidad de B3, dado que primero ocurrió A3. ¿Estamos claros? ¿Cómo escribí esto aquí? Eso se puede hacer con el editor de ecuaciones. De hecho, le vamos a volver a hacer porque ayer yo le hice, por hacerlo rápido, lo hice con esta barra de aquí, que no es la vertical totalmente. Pero van a ver que el Excel sí tiene para hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle insertar ecuaciones y se le crea aquí un cuadro donde usted puede insertar ecuaciones. Cuando usted le da clic al cuadro, se le despliegan aquí unas pestañas que dicen diseño. ¿Ven? Observen en diseño, usted ya puede crear estas ecuaciones. Entonces vamos a crearla nuevamente. Entonces sería la probabilidad, vayan haciéndolo ahí conmigo para que sepan cómo hacerlo. Aquí la probabilidad de, vamos a poner una variable con subíndice aquí, miren. Entonces pongo aquí A y aquí le pongo 3. Bien. La probabilidad de A3, eso cierro aquí el paréntesis, pongo el símbolo de multiplicación, por la probabilidad de B3 dado A3. Mire, usted aquí, donde dice corchetes, observen, tienen aquí un corchete por aquí abajo. Déjenme buscar este de aquí. Corchete con separador, que pueden utilizar este para que le quede la barra vertical que indica la condicionalidad. Y entonces aquí podemos poner una letra con subíndice que sería B, subíndice 3. Y aquí vamos a poner otra con subíndice también, que sería A3. ¿Ven? Y ya le queda esto. ¿Sí vieron cómo lo dicen? Eso fue lo que hice aquí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, una pregunta. ¿Con qué función insertó la línea vertical? Ah, ya te voy a indicar. Le voy a copiar aquí para arreglar la que tenía, porque no le había hecho muy bien ayer. Entonces, mira, la copio aquí y me queda bien bonito así. Esto no calcula nada, ojo. Lo que estoy haciendo es una edición de texto. Es una edición de ecuación nada más. Es para escribir una ecuación. ¿Eso con qué lo hice? Con esta de aquí, miren. Se van aquí, voy a hacerlo aquí. Se van aquí a insertar ecuación. Y aquí le damos un clic aquí para que se active este de diseño. Aquí donde dice corchetes,
Dice corchete con separadores, ¿ya lo vio? Sí, profe, ya ahorita lo vi. Gracias. Y aquí entonces ya escribe lo que quiera aquí en este cuadro y escribe lo que quiera aquí en este cuadro. Para poner estos subíndices utiliza aquí donde dice índice. Y aquí está con subíndice, aquí está con hiperíndice. Esto es con subíndice. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces fíjense que yo puedo hacer todo aquí con el Excel. Ahora bien, aquí lo que hice fue editar solamente la operación matemática que tengo que hacer. Y aquí, en una celda, ya calculo, pero aquí sí calculo. Esto lo va a calcular el Excel. No tengo ni que coger ninguna calculadora para nada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto aquí? ¿Ok? Vamos a ver. Para llegar aquí, primero tengo que pasar por aquí. Primero voy a ver cuál es la probabilidad de A3. Bien, recuerda que estoy multiplicando dos cantidades aquí. A ver, ¿quién me dice cómo se calcula la probabilidad de A3? Ahora en el micrófono, díganme. Digan, por favor. Nada. Sería 300 sobre 500. Exactamente. O sea, Dividiendo 93 dividido para 154. no. Mira, primero para calcular algo en Excel, recuerda que con el símbolo de igual, ¿no? Ahora, probabilidad de A3 es una probabilidad clásica. Eso es número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. El evento A3 está aquí. Y si usted sigue la fila hasta el final, ve que A3 tiene 300 resultados favorables. ¿Y cuál es el total? 500. Como esto es una probabilidad clásica, esto sería igual ¿a qué? A 300, miren que como ya lo tengo en una celda, lo tomo de ahí nada más, dividido para 500. Y doy Enter. Y ya tengo la probabilidad calculada ahí. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por eso era lo conveniente de colocar los datos numéricos en celdas. Porque ya hago la operación. Luego, vamos a la probabilidad de B3 dado A3. ¿Cómo calculo eso? Como es la probabilidad de B3, observen que B3 es excelente. Me vengo aquí por la columna y veo y tengo que ir aquí hasta la fila B encima del promedio, porque es B3 dado A3, dado que primero ocurrió A3 y A3 es por encima del promedio. Entonces, si me vengo aquí, veo que el número de resultados favorable es 135, pero como es dado que primero ocurrió A3, ¿A3 cuánto tiene? 300. Entonces, 300. 300. Entonces, fíjense que la operación que hay que hacer aquí, la voy a volver a hacer, es 135 dividido para 300. Ahí está, 0.45, que fue lo que calculé. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí ya le pongo el resultado de esta operación, que lo único que hay que hacer es multiplicar esto con esto. Bien, entonces aquí puse igual G23 por G24, es decir, esto por esto. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Profe, ¿por qué en A3? No, perdón, en B3 coge 135 y no 202. No es el total. Sí, pero es que no me están pidiendo el total. Es esto, dado que primero, o sea, es que si cojo esto, ¿dado qué? Dado 500. Claro, yo no puedo comparar contra el total porque estoy en la categoría, dado que primero ocurrió A3, tiene que ocurrir A3. Ya, profe. Y el número total de A3 es 300. Ya. ¿Sí estamos Sí. claros? Es que es una probabilidad condicionada. Primero tiene que ocurrir A3 y A3 tiene 300 resultados favorables. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Pregunten, por favor, no se me queden con dudas. Verá que esto de las tablas a veces no es tan simple.
Bueno, aquí me dice en el literal C, construya un diagrama de árbol. ¿Ve? Entonces, con la tabla esta tienen que construir un diagrama de árbol. Yo ya lo construí aquí. Y eso que todavía lo pueden hacer más bonito que yo, porque yo, por hacerlo al apuro, por ejemplo, aquí puedo ir poniendo unos puntitos y todo ese rollo. Aquí en el Excel se pueden insertar estas formas. ¿Ve? ¿Cómo hice esta flecha? Aquí donde dice insertar forma, usted tiene para colocar estas flechas aquí. ¿Ve? Y yo puedo llevar una flecha donde yo quiero. Puedo coger otra flecha y hacer esto. ¿Ve? Entonces con esa flecha fui haciendo esto. Bien, por un lado. Y por el otro lado, fui aprovechando el hecho de que puedo colocar datos numéricos en ciertas celdas. Entonces, lo primero que hice fue trazar estas flechas de aquí. Bien. Voy a trazar esta de nuevo, que me quedó fea para que ustedes vean cómo lo ven. Entonces cojo, me coloco aquí y trazo una flechita hasta acá. ¿Ven? Y ya tengo una rama. De la misma forma hago esta rama y de la otra forma, igual hago la tercera rama que está aquí. Bien, esto de aquí se inserta aquí insertando un texto. Yo tengo aquí para cuadro de texto, entonces yo puedo poner un cuadro de texto donde yo quiera. ¿Ven? Entonces con eso fui poniendo esos textos aquí, porque a cada rama de esta hay que colocarle el nombre de la categoría. Entonces esto de aquí sería el promedio. Ustedes pueden jugar con los textos estos, los cuadritos. Observen que esto se puede todavía arreglar mucho más. Y le voy colocando aquí. ¿Ven? Entonces aquí, esta rama de aquí sería lo que corresponde a debajo del promedio. Esto correspondería a lo que está en el promedio y esto por encima del promedio. Entonces estaría utilizando estas tres categorías para hacer las tres ramas principales. 1, 2 y 3. Estas serían las tres ramas principales. Para que se vea bien, vamos a cambiarle el color. Aquí con clic derecho le puedo poner en rojo, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí me queda más chévere, porque ahí se ve cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. Eso ya, ustedes con paciencia le hacen bien bonito, ¿no? Yo le hice ahí al apuro para que vean que todo eso se puede hacer. Cogí una celda cualquiera aquí y le coloqué el valor de la probabilidad. ¿Cómo sacamos esta probabilidad? Miren, con una fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A1? Porque recuerden que debajo del promedio es el evento A1, que lo marcamos aquí. ¿Cuál es la probabilidad de A1? Observen que si me voy aquí al total de la fila tengo 50. ¿50 sobre qué? Sobre 500. Sobre 500 quedaría. Muy bien, sobre 500. Y en el promedio es lo mismo. 150 sobre 500. Aquí está, calculado. ¿Sí le ven? Y lo mismo para acá. ¿Ok? De hecho, esta fórmula la vamos a volver a hacer porque no sé por qué apareció un 500 aquí. Si ya eso está. Eso sería igual. Aquí el promedio sería igual a 150 dividido para esta celda de aquí. ¿Ven? Y me da 0.13. Entonces, todo eso usted lo puede realizar sin ningún problema. Si quiere centrar el dato para que no se confunda aquí con la flecha, lo puede hacer. ¿Ven? Y le vamos poniendo aquí el peso de probabilidad de cada rama que esta que está aquí. Luego, tracé 3 líneas más, de forma tal que fíjense que el final de cada línea cae en alguna celda. Esto es una celda, esta es otra y esta es otra. ¿Para qué? Para ahí empezar a escribir cosas de las probabilidades condicionales que yo tengo que calcular ahorita. Entonces, fíjate que
por debajo del promedio, por esta rama de aquí, después se divide en regular, bueno y excelente. Por promedio también se divide en regular, bueno y excelente. Regular, bueno y excelente. Para cada una de las tres ramas principales. Las probabilidades que están aquí son condicionales. Aquí lo dice, probabilidad condicional. Esto representa la probabilidad de que ocurra B1 dado a 1, porque fíjate que esta rama corresponde a 1. Aquí se lo escribí. Esta es la rama de A1, esta es la rama de A2 y esta es la rama de A3. Entonces, esto sería probabilidad de B1 dado a 1, es decir, que primero tiene que ocurrir esto de aquí. Esta sería la probabilidad de B2, que sería bueno, dado que primero ocurrió A1. Y este sería B3, dado que primero ocurrió A1. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Aquí, en otra celda, ¿ven? Yo ya utilizo aquí otra celda para hacer esto. Si quieren le podemos poner cuadrícula a esto aquí para que se distinga mejor. ¿Ven? Yo le puedo ir haciendo así. Entonces, observen, ¿cómo calculé probabilidad de B1 dado a 1? Sería esto dividido para esto. Miren, H17 entre K17. Entonces sería aquí H, no, esta no es la tabla está aquí arriba, perdón. Entonces sería aquí H17 entre K17, 16 para 50, ¿ok? Y ahí calculé este valor de 0,32. Después que me dicen aquí B2 dado a 1, sería este dividido para este. Y eso es lo que obtengo aquí, ¿ves? Y 17 entre K17. Y después B3 dado a 1, que sería este dividido para este. Y me da 0,44. De la misma forma tengo que hacer para cada uno de las siguientes ramas, lo que tiene que ver con el promedio y por encima del promedio. Todo eso se repitió aquí. Aquí lo bueno en el Excel es que usted lo hace, mire, usted lo hace aquí para el primero y después arrastra la fórmula hasta aquí y se lo calcula igual. ¿Bien? Aquí parece que se cambió algún valor. Déjenme ver qué se cambió. Ah, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que aquí el H17 entre K17. Aquí igual. Y 17 entre K17. No puedo aquí arrastrar en este caso la fórmula porque el valor este es diferente. O sea, este valor se mantiene fijo. Lo tengo que mantener fijo aquí para poder arrastrar la fórmula. Entonces lo que podemos hacer es ponerle aquí F4. Cuando usted quiere dejar un valor fijo, le pone aquí F4. Y ahí sí, como todos están divididos para 50, ahí sí se mantiene igual. H18, se arrastró. No lo puedo. Hay que hacerlo individual aquí porque lo que pasa es que si le arrastro también se va a arrastrar hacia la siguiente fila. Ok, no hay ningún problema, háganlo así. Entonces, en esta parte no le arrastren, sino H17 sobre K17. Es decir, esta dividido para este dividido para este y este dividido para este. ¿Bien? Entonces, ahí está calculado correctamente. Lo mismo hago con las siguientes ramas, ¿bien? Para el promedio y por encima del promedio. Igual aquí sería la probabilidad de B1 dado a 2, B2 dado a 2, B3 dado a 2. Esas probabilidades las voy sacando aquí de la tabla, porque todas están ahí. Y aquí, una vez que ya tenga las condicionales, miren la operación que hago.
Aquí con el editor de ecuaciones puse esta operación aquí. Esto es probabilidad conjunta. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula la probabilidad conjunta? Multiplicando esto por esto. Esto por esto. Y esto por esto. Aquí sí puedes multiplicar este con este, que fue lo que hice aquí, y arrastrar la fórmula, ¿ven? Y no pasa nada. Ahí sí, porque aquí sí están organizados los datos en una columna. Y entonces yo puedo arrastrar y se arrastra también la fórmula. Por lo tanto, no tengo que repetir una por una. Luego hago lo mismo aquí. Sería este valor por este y arrastro la fórmula hasta aquí. ¿Ven? La arrastro hasta aquí y me da todos los valores. Luego hago lo mismo aquí. Sería 0,6 por 0,31. Me da este valor. Lo arrastro. Y ya. Y después hago la suma de todo esto. De todos estos valores que están aquí. ¿Bien? Y me tiene que dar 1. Si me da 1, todo este diagrama está hecho de forma correcta. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen el diagrama de árbol. Si le quieren eliminar las cuadrículas, lo pueden hacer. ¿Ok? Ahí tienen el diagrama de árbol realizado. Esto se puede hacer todavía más bonito, organizando bien la flecha, poniéndole colores. Ya es trabajo de ustedes ahí en la parte decorativa, pero los cálculos ya se los da aquí. Y el diagrama de árbol estaría realizado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Creen que lo puede? Sí, Inge, en la parte final siempre tiene que darnos 1, ¿no es cierto? Esa es Sí. parte de la probabilidad. Así es, siempre tiene que dar 1. Y esa es la forma de tú comprobar que todo te salió bien. Si no da 1, olvídese que ahí hay un problema. Si viste hace un rato que yo arrastré una fórmula y se cambió aquí el valor y no dio 1. Eso fue porque Sí. hice una operación incorrecta aquí al arrastrar de manera indebida esta parte aquí. Y se alteró el valor. Pero fíjate que cuando yo lo hago bien, eso me tiene que dar 1. Siempre. Sí, esa era mi consulta, Inge, gracias. Es que tienes que hacerlo hasta ahí porque esa es la forma de comprobar que has hecho todo bien. Si te da 1, te puedes ir tranquilo para la casa. ¿Alguna otra pregunta aquí respecto a esto? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Entonces me van a hacer los diagramas de árbol así. Sí. Sí, profe, comprendido. Sí, profe. Entonces, mira, este ejercicio, usted me lo va a hacer así, Sí, y me lo va a entregar así, en un archivo de Excel. Ese ejercicio. Y créame que cuando se adquiere habilidad con esto, le sale más rápido hacerlo así que estar haciendo a mano y calculando nada. Ayer nos pusimos a hacer esto ahí, yo lo hice y no creo que me demoré ni 10 minutos haciendo este ejercicio. Con todo esto aquí. ¿Ven? Y lo bueno que tiene en el Excel es que una vez que los datos están en celdas así, usted puede hacer estos cálculos muy rápido. Bien, porque le dice, coja esta celda, divídala por esta multiplíquela por esta, arrastre la fórmula y todo se repite. En cambio, si tú tuvieras que hacer esto con una calculadora, tendría que estar multiplicando a mano uno por uno, uno por uno, uno por uno y después sumando todo. Pierdes más tiempo. Aquí yo cojo, hago uno, arrastro y punto. Y aquí pongo igual suma y sumo todo esto de una más rápido. ¿Ok? A ver, entonces, había un ejercicio ahí en el libro. No sé si lo pueden ver ahí en pantalla o no. No lo van a ver porque estoy compartiendo el Excel. Pero este es el ejercicio 38 del libro. Dice, una cuarta parte de los residentes de Burning Wright State dejan las puertas de sus cocheras abiertas cuando salen de su hogar. El jefe de la policía de la localidad calcula que a 5% de las cocheras le roban algo, pero solo al 1% de las cocheras con puertas cerradas le roban algo.
Si roban una cochera, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? A ver, leyendo eso de ahí, ¿cómo calculo esto? ¿Con qué herramienta, con qué regla de probabilidad calculo esto? Es con el teorema de Bayes. Es con el teorema de Bayes, correcto. Imagínense que le salga esto así en una prueba, de manera aleatoria ahí en la plataforma. ¿Cómo sabe usted que esto hay que hacerlo con teorema de Bayes? Observen que en ninguna parte dice aquí teorema de Bayes, por ninguna parte. ¿Cómo sé que hay que hacerlo con el teorema de Bayes? ¿Sí vieron que marqué algo en rojo aquí? ¿Saben por qué lo marqué en rojo? Porque eso es información adicional. Observen, voy a leer nuevamente, dice, una cuarta parte de los residentes de Burning Ridge State dejan las puertas de sus cocheras abiertas cuando salen de su hogar. El jefe de la policía de la localidad calcula que a 5% de las cocheras le roban algo, pero solo al 1% de las cocheras con puertas cerradas le roban algo. Bien, hasta ahí todo es probabilidad a priori. Ahora dicen aquí, si roban una cochera, ¿ok? ¿Qué me están diciendo aquí? O sea, esa sería una probabilidad posterior, ¿verdad? Esto no es una probabilidad, esto es una información adicional. Ya me están diciendo que robaron, es decir, se sabe con certeza de que robaron. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Miren, yo lo resolví aquí. Lo primero que usted hace, igual que hizo aquí, y esto casi siempre hay que hacerlo, es identificar a los eventos con una letra. En el teorema de Bayes se utiliza una sola letra, pero con subíndice. Entonces le vamos a denominar A1 al evento dejan las puertas abiertas. ¿Sí lo están viendo ahí? Y le vamos a denominar A2 al evento dejan las puertas cerradas. ¿Bien? Hay un grupo de personas dentro del estado que dejan las puertas de sus cocheras abiertas. Y hay otro grupo que dejan las puertas cerradas. Entonces me tengo que crear dos eventos. Uno para los que dejan las puertas abiertas y otro para los que dejan las puertas cerradas. ¿De acuerdo? Y aquí definimos la probabilidad de A1. Esta es la probabilidad de que ocurra A1 y esta es la probabilidad de que ocurra A2. Bien. Entonces, lo pongo así. Y aquí pongo el valor de la probabilidad, que lo extraigo de los datos del problema. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que dejen las puertas de sus cocheras abiertas? A ver, Espinosa. O sea, en números no, el problema no expresa cuánto, sin embargo, expresa un porcentaje porque dice una cuarta parte de los residentes dejan las puertas de sus cocheras abiertas. Bueno, si te están diciendo la cuarta parte, eso sí es Es número. del 25%. Exacto. Entonces, si hay números. Me dicen la cuarta parte de todo un estado, pues entonces representa el 25%. Ya tengo número aquí, como tú dices, 0,25. Perfecto, ya tengo esa probabilidad ahí. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que dejen las puertas cerradas? A ver usted mismo. El 75%. El 75%. Aquí está. Ya tengo dos datos. ¿Ves? Lo que parecía que no tenía datos, ya hay dos datos aquí. Sigo leyendo. El jefe de la policía de la localidad calcula que a 5% de todas las personas del estado le roban algo. Bien. Así que, ¿cuál es el índice de robos? 5% de toda la población. Ahora, pero hay un dato aquí que dice, pero solo al 1% de las cocheras con puertas cerradas les roban algo. Entonces, aquí hay que definirse otros dos eventos, con otra letra y otros dos subíndices. Vamos a definir B1 al hecho de que roban algo. Bien, vamos a definir B1, roban algo, y B2, no roban.
Y aquí observen que estas son probabilidades condicionales. Esto es probabilidad de B1 dado a 1, es decir, que roban dado que dejan las puertas abiertas. Y esta sería la probabilidad de que roban dado que dejan las puertas cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un dato que dice, solo al 1% de las cocheras con puertas cerradas le roban algo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que roben dado que dejan las puertas cerradas? ¿1%, no es cierto? Lo dice aquí el problema. Roban dado que dejan las puertas cerradas. A 2 era puerta cerrada. Entonces, eso se escribe como 0,01. ¿Y cuál es la probabilidad entonces de que roben dado que dejan las puertas abiertas? 4%. El 4%. 4%, porque si esto es el 1%, esto tiene que ser el 4%, porque el total de robo es el 5%. Aquí hice la suma de estos dos, observen. La suma de estos dos tiene que dar 5%, porque eso es lo que dice aquí. Solo a un 5% de toda la población le roban ahí. Entonces, si este es el 1%, esto sería 4%. Y ya tengo esos datos que están ahí. Ahora me dicen, robaron en una cochera. Se sabe ya que robaron. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? Repito, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? ¿Cómo se denomina el evento puertas abiertas? A1. Entonces yo necesito calcular la probabilidad de A1, de que dejen las puertas abiertas. Pero ¿dado qué? Dado esto, dado que se sabe que robaron, y robaron es el evento B1. Por lo tanto, entonces escribo aquí, probabilidad de A1 dado B1. Observen. Esto es probabilidad de A1 dado que primero ocurrió B1. Entonces, yo aplico el teorema de Bayes. Igual que hice hace un rato con el editor de ecuaciones, planteé esta ecuación aquí. El teorema de Bayes dice que esto sería la probabilidad de A1. Recuerde que el subíndice I toma el valor de 1 o 2. En este caso toma el valor de 1. Entonces sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado a 1. Dividido para la probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado a 1. Esto de aquí, esta parte de aquí se repite aquí abajo. Más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado a 2. Observen que todas estas probabilidades, B1 dado a 1, están aquí. Aquí está B1 dado a 1, que es 0,04. Y B2 dado a 2 está aquí. B1 dado a 2, perdón, es 0,01. La probabilidad de A1 es 0,25 y la probabilidad de A2 es 0,75. Es decir, tengo todos los datos necesarios. Así que me voy a otra celda de aquí y planteo la fórmula, pero ya diciéndole a Alexa que calcule mediante una fórmula que me creo. ¿Ven? Y entonces, ¿en qué consiste la fórmula? Dice E54. Vamos aquí a E54, sería este, que es 0,25, que es la probabilidad de A1, por la probabilidad de B1 dado a 1, que sería este de aquí, 0,04. En la parte de abajo, pongo el símbolo de división y entre paréntesis tengo que hacer primero esta operación que está aquí abajo. Multiplicar nuevamente 0,25 por 0,04 y sumarle 0,75 por 0,02. Y el resultado ya está aquí. ¿Ve? Entonces, fácilmente y rápido, utilizo el Excel y me queda esto que está aquí. Entonces, el ejercicio me queda bien planteado, organizado, con buena presentación y lo resuelvo mucho más rápido que estar utilizando calculadores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Sí.
¿No hay preguntas? Verán que ya dejo esto aquí yo. Igual le voy a subir el archivito en la plataforma para que lo tengan ahí por si quieren consultarlo después. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Bien, entonces, ese es el repaso que quería hacer para que no tuvieran problema con el deber número 3. Vamos a lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Entonces, ustedes deben estar viendo ya en pantalla la presentación que tenemos para la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a iniciar el tema de las distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Un tema sumamente importante en estadística inferencial. Y todo lo que vimos ya de probabilidades, todas estas reglas para calcular probabilidades las vamos a poner en práctica aquí. Pero la distribución ya es una cosa más que lleva un poco más de trabajo, porque no es calcular una sola probabilidad, sino calcular todas las probabilidades que se pueden dar en un experimento. No vamos a calcular una sola, sino que vamos a calcular todas. Pero no se preocupen, que hay herramientas también en el Excel que nos van a facilitar todo esto de una forma rápida. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a iniciar ahora, igual le vamos a dar continuidad en la semana que viene, son las distribuciones de probabilidad. Y les decía que es un tema sumamente importante porque recuerden que nuestro plato fuerte de la asignatura van a ser los procesos estocásticos, que veríamos ya en la unidad número 4. Pero para llegar ahí hay que tener las bases de lo que son las distribuciones de probabilidad, sobre todo dos de ellas. Una de ellas es la distribución de probabilidad de Poisson y la otra es la distribución de probabilidad exponencial, que son básicas para los procesos estocásticos que se manejan en telecomunicaciones. Entonces, vamos a empezar por las distribuciones de probabilidad discreta. En total, cuando las veamos todas, vamos a ver 6 distribuciones de probabilidad. 3 discretas y 3 continuas. Bien. En la clase de hoy vamos a dar una introducción a lo que son las distribuciones de probabilidad, a las variables aleatorias y a las medidas de posición y dispersión de las distribuciones de probabilidad. Y vamos a comenzar viendo las discretas, ¿bien? Al menos la primera de las discretas. Para luego continuar con otras 2 discretas y después vamos a tener otras 2 clases que serán para las distribuciones de probabilidad continua. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Igual, si quieren realizar alguna pregunta, algo que no les quede claro, pues activen el micrófono y me pregunten. Los objetivos para esta clase de la semana 4 son analizar las características de las diferentes distribuciones de probabilidad discreta, realizar distribuciones de probabilidad discreta con Excel, representar gráficamente distribuciones de probabilidad discreta. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Es decir, aquí no vamos a calcular una sola probabilidad, sino que vamos a listar todos los posibles resultados que se pueden dar en un experimento. Por ejemplo, a ver, pueden activar el micrófono y me dicen, ¿cuántos resultados se pueden dar en el lanzamiento de un dado? Seis, profe. 6 resultados, correcto. Entonces yo voy a tomar una variable X. Bien, con la variable X vamos a representar nosotros los posibles resultados que se pueden dar en el experimento del lanzamiento de un dado. Y me hago una tablita así.
Y aquí en otra columna voy a poner cuál es la probabilidad de que ocurra ese valor de X. En el lanzamiento de un dado, la variable aleatoria X va a tomar 6 valores, como ustedes dijeron. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad en el lanzamiento de un dado que me salga un 1? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 1? 1. 1 de 6. No, 1 no. Recuerde que la probabilidad... Un sexto. 1 de 6. Un sexto. Solamente hay un 1 de 6 posibles resultados. ¿Que me salga un 2? Igual un sexto. Claro, un sexto también. Solamente hay un 2 de 6 resultados posibles. Y lo mismo va a pasar con el 3. Y lo mismo va a pasar con el 4. Y lo mismo va a pasar con el 5. Y lo mismo va a pasar con el 6. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Una tabla en la que yo he listado todos los posibles resultados que se pueden dar en el experimento. El experimento del que estoy hablando se llama lanzamiento de un dado. Aquí hice la lista de todos los resultados que se pueden dar. ¿Y qué es lo que le coloqué asociado a cada valor? Su probabilidad de ocurrencia. Es decir, para cada resultado se coloca su valor correspondiente de probabilidad. Si tú sumas esto, si sumas todas estas probabilidades, ¿cuánto da eso? 1. 1, porque va a quedar 6 sobre 6. ¿Bien? Porque lo que es lo mismo, un sexto sumado 6 veces sería 6 veces un sexto, lo cual nos da 1. Miren qué interesante. ¿Y por qué da 1? ¿Quién me dice por qué? Porque las probabilidades no pueden ser mayores a 1. No, no es por eso. Porque tienes una sola opción de que te salga ese número en el dado. No, no es por eso. O sea, lo que me refiero es por qué la suma de todos estos 6 resultados da 1. Y eso, esto que estoy preguntando lo vimos en la primera clase. No, me dicen, yo les voy a decir. Esto da 1, porque todos estos resultados que están aquí, los 6, son mutuamente excluyentes. Es decir, que no pueden suceder al mismo tiempo. O sale una cosa o sale la otra, pero ninguno de ellos puede suceder al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes. Y por otro lado, son colectivamente exhaustivos. ¿Qué significa? Que al menos uno de estos resultados tiene que suceder. Si tú lanzas un dado, cualquiera de estos resultados sale, pero al menos uno siempre tiene que ocurrir. Entonces, en cualquier distribución de probabilidad, si los resultados son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, la suma de todos los posibles resultados para ese experimento tiene que dar igual a 1. Es una característica de las distribuciones de probabilidad. Bien, entonces, lo que está mostrado ahí en la tabla, esa tabla que acabo de hacer, se denomina distribución de probabilidad. Ese es un ejemplo sencillo de una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad se puede graficar incluso. Podemos coger aquí un gráfico y colocar aquí los posibles resultados en el eje horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos serían los valores que toma la variable X. Y en el eje vertical vamos a colocar
la probabilidad de ocurrencia de X. Como todas son iguales, esto va a dar aquí un sexto. Es decir, que serían líneas verticales hasta llegar a un sexto. ¿Y queda algo así? Bien, claro que me quedó feo ahí, pero eso olvídense que eso no lo vamos a hacer a mano. Eso lo va a hacer el Excel por nosotros. Bien, nadie va a hacer ese gráfico a mano, lo vamos a hacer con Excel. Pero lo que le estoy indicando es que se puede hacer el gráfico. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí representa una distribución de probabilidad. Simple, pero distribución al fin. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué es una distribución de probabilidad? Aquí le dice. Es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Y las características de esa distribución son las siguientes. La probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. Eso ya lo sabemos desde la primera clase. Que una probabilidad no puede ser ni menor que 0 ni mayor que 1. Tiene que encontrarse entre 0 y 1. Inclusive, es decir, que puede llegar a tomar el valor de 0 y también puede tomar el valor de 1, pero no mayor que eso ni menor que 0. Por otro lado, los resultados son mutuamente excluyentes. Bien, es decir, que no pueden suceder al mismo tiempo. Y la lista es exhaustiva. Significa que al menos uno de esos resultados tiene que suceder. Por lo tanto, la suma de todos los resultados, o de todas las probabilidades, tiene que ser igual a 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? No hay ninguna. ¿No hay preguntas? No. No, profe. Ok, seguimos entonces. Aquí hay un ejemplo y dice lo siguiente. Suponga que le interesa el número de caras que aparecen en 3 lanzamientos de una moneda. Los posibles resultados son 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Es decir, se coge una moneda y se realizan 3 lanzamientos de forma consecutiva. Se lanza la primera vez, lanza la segunda y lanza la tercera. Entonces tenemos primer lanzamiento, segundo lanzamiento y tercer lanzamiento. Y podemos contabilizar la forma en que van saliendo las caras, o que pueden ir saliendo las caras en esos 3 lanzamientos. Entonces, se dan aquí 8 resultados posibles. 8 resultados posibles. ¿Cuáles serían esos 8 resultados? Aquí con la letra T se le identificó al hecho de que salga sello. Y con la letra H que salga cara. Entonces, observen que se puede dar que en el primero, en el segundo y en el tercero no salga ninguna cara. Todos salieron 6. ¿Ok? Entonces aquí contabilizamos el número de caras, le ponemos 0. Aquí puede ocurrir que que salga una cara, pero en el tercer lanzamiento. Ponemos 1. Aquí puede ser que salga una cara, pero en el segundo lanzamiento. Y se puede dar el hecho de que salgan 2 caras en el segundo y en el tercero. Se puede dar el hecho de que salga una cara, pero solo en el primero. Todas estas son las posibilidades que pueden darse, ¿no? Aquí se puede dar una cara en el primer lanzamiento y en el tercero. Y aquí se puede dar que salga cara en los 3 lanzamientos. Es decir, se han planteado aquí todas las posibles combinaciones, o sea, todos los escenarios que podrían darse en este tipo de experimentos. Y aquí se contabiliza el número de caras. Bien, observen que hay varias posibilidades en el que me puede salir una cara. Hay varias posibilidades en el que me puede salir 2 caras. Y hay solamente una posibilidad de que me salga 0 caras y una sola posibilidad de que me salgan 3 caras. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, se hace una tablita como esta. A esta tablita se le denomina, en estadística descriptiva, en la parte de estadística descriptiva, que es lo primerito que se ve, se le denomina distribución de frecuencia. Y aquí en estadística inferencial se le denomina distribución de probabilidad.
En realidad una distribución de frecuencia y una distribución de probabilidad es lo mismo prácticamente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es colocar los diferentes escenarios que se pueden dar, 0 cara, 1 cara o 2 caras, y aquí se calcula la probabilidad de ocurrencia. Recuerden que el hecho de que no me salga cara, se daba una sola vez de 8 resultados posibles. Por lo tanto, su probabilidad es de 1 sobre 8. El hecho de que me salga una cara se podía dar 3 veces. Habían 3 condiciones en las cuales podría salir una sola cara. Por lo tanto, sería 3 sobre 8. El que salga 2 caras también se daba 3 veces. En la tablita anterior, observen que también se daba 3 veces. 1, 2 y 3. Y que hay 3 formas o 3 condiciones en que se pueden salir 2 caras. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de que me salgan 2 caras es 3 sobre 8. Y el hecho de que me salga 3 caras solo se da una sola vez de 8 resultados posibles. Entonces, aquí se calculan las probabilidades. Observen que si usted suma todo esto le da 1. ¿Y por qué? Porque estos resultados son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Esta tabla que está aquí a la izquierda se denomina distribución de probabilidad. Y lo que tenemos a la derecha es el gráfico. ¿Bien? Un gráfico como el que hicimos anteriormente, pero en este caso sí son diferentes las probabilidades, ¿no? Van cambiando. Este gráfico se puede hacer perfectamente con el Excel, ya lo vamos a aprender a hacer también. Entonces en el eje vertical se coloca la probabilidad y en el eje horizontal se coloca los resultados que va tomando la variable. En este caso la variable aleatoria X. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos hecha la distribución, tenemos este gráfico. De aquí yo ya puedo inferir cosas, porque yo analizando el gráfico a simple vista puedo ver que las mayores probabilidades se dan en el hecho de que salgan 2 caras, ¿sí? O que salga una cara. ¿Sí? Y los eventos menos probables son el hecho de que me salgan 3 caras o que no salga ninguna cara. Entonces yo ya puedo sacar información de una distribución de probabilidad. Bien, vamos a hablar un poco ahora de las variables aleatorias. Como ustedes pudieron ver ahí en los ejemplos de la distribución que hicimos anteriormente, se utiliza la letra X para referirse a la variable aleatoria con la cual se está trabajando en el experimento. Ahora, esa variable X puede ser una cantidad discreta o una cantidad continua. Por lo general, cuando se trata de resultados que son el conteo de algo, por ejemplo, en el caso de las caras, estaba contabilizando cuánta cantidad de caras sale en el experimento de lanzar una moneda 3 veces. ¿Qué estoy contando? El número de caras. Esos son valores discretos. En el lanzamiento de un dado también es discreto. Lo que estoy contabilizando es el número de puntitos que salen en cada lanzamiento de un dado. Entonces, es el resultado de conteo. Bien. Entonces, la variable aleatoria puede tomar valores discretos o valores continuos. Vamos a ir definiendo estas variables, ¿no? ¿Qué es una variable aleatoria? Es una cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. ¿Ok? Por lo general utilizamos una letra, que puede ser la letra X, para referirse a la variable aleatoria que puede ir tomando diferentes valores en el experimento. La variable puede ser de tipo discreta. Bien, es decir, que solo adopta valores claramente separados. Por lo general son resultados de conteos. Y la variable aleatoria también puede ser de tipo continuo. ¿Bien? Se puede suponer una infinidad de valores con ciertas limitaciones. Es decir, que dentro de un cierto intervalo, esa variable podría tomar cualquier valor. Bien, cualquier valor, el que se les ocurra. Entonces, cuando los valores no son perfectamente separables, pues entonces se dice que la variable aleatoria es de tipo continuo. Por poner un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del experimento del conteo de número de caras,
Ustedes pueden ver ahí que la variable puede tomar el valor de 1, 2, 3 o incluso el 0. Entonces, fíjense, son valores, ¿no?, por lo general, números enteros perfectamente separables uno del otro. ¿Ok? En el lanzamiento de un dado, la variable aleatoria tomaba el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Lo mismo puede ser en el juego de cartas, puede ser, hay muchos ejemplos, ¿no? Siempre y cuando la variable aleatoria tome valores enteros y perfectamente separables, pues se dice que la variable es de tipo discreto. Hay ciertos casos, observen bien ahora, hay ciertos casos en que la variable aleatoria discreta podría tomar valores con decimales, pero siempre y cuando los valores no tengan directamente una relación de continuidad entre ellos y sean también separables entre ellos. Por ejemplo, ustedes saben que hay ciertos deportes que se compite y se gana por apreciación de jueces, ¿ok? Por apreciación artística, por puntos que van marcando, etc. Ejemplos de ellos son la gimnasia, la ginástica, el clavado, el boxeo. Hay un conjunto de jueces que otorgan calificación. Vamos a suponer el caso de la gimnástica, por ejemplo. Un atleta realiza una ejecución y hay a lo mejor 7 jueces que están dando calificación. El uno le dice, yo le pongo 7,5. El otro juez le da un 8. El otro juez le da un 8,5. Otro juez le da 9. Bien. Otro juez le da 8,5. Y otro juez también le da 7, la variable aleatoria aquí sería las diferentes calificaciones que van otorgando los jueces a un determinado atleta. ¿Ok? Aunque tiene decimales estas calificaciones, los valores no están relacionados ni tienen necesariamente que tener una continuidad entre ellos. Por lo tanto, son valores que son perfectamente separables entre ellos. Entonces, hay ciertos casos como este, en que los valores tienen decimales y sin embargo se pueden considerar como discretos. ¿De acuerdo? Por lo general son números enteros, pero se pueden dar este tipo de situaciones para variable aleatoria de tipo discreta. Todo esto aquí es discreto. Ahora bien, voy a borrar esto. La variable aleatoria también puede tomar valores continuos. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un vuelo Quito-Nueva York dure entre 4 y 5 horas, por poner un ejemplo. ¿Ven? Normalmente los vuelos entre Quito y Nueva York pueden tardar entre 4 horas. O sea, su duración puede estar dentro de un rango de 4 horas y 5 horas. Bien, vamos a suponer que en una semana se dan 5 vuelos. Bien, para ser conservador y poner un vuelo diario. Vamos a suponer que en una semana se dan 5 vuelos. Un vuelo duró 4 horas 35 minutos. El otro duró 4 horas 37 minutos. El otro duró 4 horas 43 minutos. El otro duró 4 horas 28 minutos. Y el otro pudo haber durado 5 horas
con 2 minutos. ¿Ven? Entonces, observen que yo tengo un intervalo aquí entre 4 y 5, donde el tiempo puede tomar cualquier valor. ¿Bien? Donde los valores no son perfectamente separables. Entonces, aquí puede anotarse valores con decimales y puede tomar cualquier valor dentro del rango de 4 a 5 horas, por ponerlo. Pero yo puedo suponer que dentro de estas ciertas limitaciones, entre 4 y 5 horas, que sería un intervalo, el tiempo de duración de un vuelo aquí podría durar cualquier valor, el que resulte, el que se les ocurra. No necesariamente valores enteros, sino cualquier valor que pueda suceder aquí. Entonces, la variable aleatoria aquí sería tiempo y sería una variable aleatoria de forma o de comportamiento continuo. Bien, la temperatura podría ser también una variable aleatoria de tipo continuo, porque igual se puede dar dentro de un cierto intervalo cualquier valor de medición de temperatura. Entonces, esos son ejemplos para que vean que una variable puede tomar valores discretos, valores continuos. ¿Por qué se les explica esto? Porque de acuerdo al tipo de variable aleatoria, así se va a denominar la distribución. Si en un experimento estoy trabajando con una variable aleatoria de tipo discreta y realizo una distribución, pues tengo que trabajar con distribuciones de probabilidad de tipo discreto. Y si la variable aleatoria toma valores continuos, pues entonces la distribución de probabilidad se denominaría distribución de probabilidad continua. Es decir, está en dependencia del tipo de variable con el cual se está trabajando. Aquí hay unos ejemplos de distribuciones, tanto discretas como continuas. Por ejemplo, en el caso de las discretas tenemos los siguientes ejemplos. El número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de una moneda, como ya vimos anteriormente. El número de estudiantes que obtienen A en una clase. ¿Sí? Por ejemplo, yo también podría decir el número de estudiantes que se ausentaron a la clase del día de hoy. ¿Cuántos estudiantes podrían ser? 1, 2, 3. Entonces observen que son valores perfectamente separables. El número de empleados de producción que se ausentaron hoy en el segundo turno. ¿Bien? Entonces es el resultado de conteos que puede tomar valores perfectamente separables. Se ausentaron 3, se ausentaron 4, se ausentaron 2, etc. Ahora, las distribuciones continuas son el resultado de algún tipo de medición, tales como la duración de cada canción en el último álbum de Linkin Park. Entonces observen que cuando estamos hablando de duración, la variable aleatoria sería tiempo. Y el tiempo por lo general es una variable de tipo continuo. El peso de cada estudiante en esta clase. Habrán unos que pesarán 70 kilogramos con 2 libras, otros pesarán 71 kilogramos con 3 libras, y así sucesivamente se puede dar dentro de un cierto rango, que podría ser entre 65 y 75 kilogramos, y el peso podría tomar cualquier valor el que resulte ahí. No son valores perfectamente separados. La temperatura ambiente, en el momento en que usted lee este libro, la temperatura también puede darse como un comportamiento de una variable de tipo continuo. Entonces, dependiendo de qué tipo de variables se esté trabajando, así también va a ser la distribución con la cual tendremos que trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta la parte conceptual? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿No? No, profe. Bien. Bueno, los que dieron estadística en el NAC conmigo o con no sé con quién habrán dado, o dieron estadística en los primeros niveles, ustedes saben que en estadística se calculan, cuando en la estadística descriptiva se calculan ciertas medidas de posición y ciertas medidas de dispersión. Entre las medidas de posición tenemos la media, que es lo mismo que el promedio, tenemos la mediana y tenemos la moda. ¿Ok? Esas son medidas de posición.
Hay otras medidas también de posición, como por ejemplo los cuartiles, los percentiles, los deciles. Y en cuanto a la medida de dispersión, tenemos la varianza, la desviación estándar o desviación típica, la desviación media, el rango. Bien, todos esos son medidas de dispersión que se hacen con datos de tipo cuantitativos no agrupados. Pero resulta que también se puede sacar la media de una distribución de probabilidad. Bien, las distribuciones no son datos no agrupados, son datos agrupados, porque están agrupados en una distribución, en una organización por tabla. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la media de una distribución de probabilidad? Que también se le denomina valor esperado. Se le puede denominar se le puede denominar media, valor promedio o valor esperado. Cualquiera de las tres denominaciones sirve bien. Se va a representar con la letra mu, la letra griega mu. Y va a ser igual a la sumatoria de cada valor de X de la variable aleatoria por su respectiva probabilidad. Entonces usted va a coger cada valor de X de la distribución, lo va a multiplicar por su respectiva probabilidad y una vez que haya hecho todos los productos, los va a sumar. Por eso está un sumatorio aquí. Entonces cuando sume todos esos productos, le va a quedar el valor de la media. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer en Excel. La otra medida que normalmente se analiza de una distribución de probabilidad es la varianza. Porque la media o el promedio lo que da es el valor esperado, es decir, el promedio o el valor medio de toda la distribución. Y es una buena medida porque me dice alrededor de qué valor se agrupan la mayor cantidad de datos. Sin embargo, no me va a decir a mí qué tan dispersos pueden estar los datos. Quien sí lo hace es la varianza. La varianza describe el grado de dispersión de los datos. Es decir, qué tan dispersos están los datos, qué tan separados del valor central están los datos. Entonces eso lo hace la varianza. La varianza en una distribución de probabilidad se representa como sigma al cuadrado. Se utiliza la letra griega sigma y se eleva al cuadrado. ¿Cómo se calcula? De esta forma. Usted coge cada valor de X y le resta la media que calculamos un ratito. Cuando ya haya esa diferencia, a esa diferencia le eleva al cuadrado. Y a esa diferencia elevada al cuadrado la multiplica por su respectivo valor de probabilidad. Y luego, cuando se hacen todos estos productos, se realiza la suma. Y esa sumatoria me va a dar la varianza. Si a esa varianza, porque eso me va a dar un resultado en valor cuadrático, si a esa varianza le hallo la raíz cuadrada, tendría la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Esta operación también la vamos a realizar, la vamos a aprender a hacer y con Excel. Aquí hay un ejemplo para que vean el significado de la varianza y de la media. ¿Para qué sirve? Entonces dice, John vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Él desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. ¿De qué tipo de distribución se trata? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde la primera preguntita? Discreta. ¿Cómo? Discreta. Discreta, correcto. ¿Por qué es discreta? Porque nuestra variable aleatoria es el resultado de conteo. ¿Qué se contabiliza aquí? El número de autos que se venden. ¿Cuántos autos se pueden vender? Se podrían vender un automóvil, dos automóviles, ningún automóvil, 3, 4. Él se hizo esta tablita y vean que él es bastante conservador. Él no se inventó aquí de que va a vender 10 automóviles un sábado, porque eso normalmente no ocurre. ¿Ok? Él fue bastante preciso a la hora de crearse su distribución. Él dijo, a lo mejor vendo uno, a lo mejor vendo dos.
puede ser que venda 3 y en el mejor de los casos venderé 4. Un sábado. Tomando en cuenta que el sábado es el día que las personas tienen más tiempo, pasean con su familia y se puede dar la posibilidad de que compren un vehículo. En conclusión, él se hizo una tabla aquí bastante conservadora. Y aquí le puso a la derecha los valores de probabilidad de que esto suceda. Entonces, esto es una distribución de probabilidad discreta. ¿Ok? Ahora me dicen aquí en la siguiente pregunta. ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? ¿Cuál es la varianza de la distribución? Vamos a ver cómo se hace este asunto. Lo primero es calcular la media. Para saber, buscar el valor esperado, es decir, la cantidad de automóviles que él espera vender, debemos buscar la media. Entonces, aquí tenemos la misma distribución que teníamos antes, pero aquí se calcula X por la probabilidad de X. Bien. Y luego aquí, cuando ya tenga la media, que en este caso me dio 2.10, le calculamos, empezamos a realizar los cálculos para realizar la varianza. A cada valor de X se le resta la media, luego a esa diferencia se le eleva al cuadrado y la diferencia al cuadrado se multiplica por X, por la probabilidad de X. ¿Ustedes creen que pueden hacer esto en Excel rapidito ahí? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, pues vamos a hacerlo. A ver, háganlo. Ahorita. Sí, habla, profe. Diga. Solamente la tabla. Sí, la tabla. No, todas las operaciones es. Mira, yo ya lo hice aquí. Y quiero que ustedes lo hagan, pero ahorita mismo. Ya les voy a mostrar. Ayer lo hicimos con el paralelo A. A ver, cópiense esta tabla de aquí. La tabla, esto es una imagen, esto no. Quiero que copien aquí, háganse una columna para X y pongan los posibles resultados. 0, 1, 2, 3, 4. Miren, hay algo que se puede hacer en Excel, que les voy a enseñar ahora, para teclear una lista de datos consecutivos. No es necesario teclearlo con la mano. Ahorita no hay ningún problema porque son 4 y esto se hace rapidito ahí. Pero cuando sean 12, 15, 20, no es tan fácil o demora mucho tiempo teclearlo uno por uno. Entonces, hay una cosa que se puede hacer en Excel que es, usted coloca el primer valor, 0. ¿Bien? Y luego se va aquí a donde dice rellenar. Y aquí dice serie. Y le ven. Y le dice, ¿cómo quiere la serie? ¿Por fila o por columna? Le vamos a poner por columna en este caso. De tipo lineal, porque hay geométrica, hay cronológica. Entonces le vamos a poner de tipo lineal. ¿De cuánto quiere el incremento? Ah, de 1 en 1. ¿Y el límite cuál sería aquí? 4, que es mi valor final. Y le pongo aceptar. Y miren, se me creó la lista aquí. Ustedes me van a decir, ah, claro, pero esto lo puedo teclear aquí con la mano. Perfecto, se puede teclear con la mano, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita se puede teclear con la mano porque son 4 nada más. Pero vamos a realizar más adelante ejercicios en que no son 4, son 15, 16, 20, 23. Entonces, esta es una técnica que se puede utilizar en el Excel para ahorrar tiempo. Usted la puede hacer ahí. Entonces, nos tecleamos aquí los valores que va a tomar la variable X. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí al lado, en otra columna, le ponemos la probabilidad de X. Pónganle. ¿Ya lo hicieron? Lo pueden sacar de aquí de la tabla. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3 y 0, 1. Díganme si ya tienen eso. Ya, profe. Sí, profe. Ya, profe. Ya lo tienen, perfecto. Ahora vamos a hacer otra columna aquí a la derecha, en la que le vamos a poner aquí, pónganle una etiqueta que diga X por, le pueden poner aquí el símbolo de por. X por la probabilidad de X. ¿Eh? Para saber qué es lo que vamos a hacer en esta columna aquí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta celda aquí? Pongan el símbolo de igual. ¿Ve? Lo voy a poner aquí afuera para que lo vean aquí. Ponen el símbolo de igual y ¿qué es lo que van a decir? Aquí dice X por PX. Este valor de X multiplicado por esta probabilidad de P. Y le dan Enter.
Como esa operación se va a repetir para cada uno de los 4 valores, usted coge la primera fórmula y la arrastra. Eso es lo bueno que tiene el Excel, que no tiene que repetir uno por uno, sino que arrastra la fórmula y se lo calcula de manera rapidita. Dígame si ya hicieron eso. Profe. Les tiene que quedar así, arrastran y hacen esto aquí. Bien. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Multiplicar cada valor de X por su respectiva probabilidad. Y ya lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí abajo de esto? La suma. Hagan esta operación de aquí. Pongan igual, suma, doble clic, cogen todo el rango de los 4 valores y suman. 2.1 tiene que quedarle. Verifiquen eso. 2.1. Perfecto, chévere. Ya tenemos la media. Eso es la media. Ya saben cómo calcular rápidamente la media de la distribución. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pónganse otra etiqueta que diga X menos mu. ¿Cómo ponen el símbolo de mu? Se van aquí a insertar. Se van aquí donde dice símbolo. En símbolo. Y aquí tienen la letra mu. Le escogen la letra mu, le ponen insertar. Y ya tienen la letra mu. Ahora, ¿qué operación vamos a hacer aquí? A cada valor de X, observen bien, a cada valor de X le vamos a restar la media. Lo voy a hacer aquí abajo para que vean. Esto es igual a este valor de X menos la media que acabamos de calcular. Y le ponen Enter. ¿Ya estamos claros? Y luego arrastran la fórmula. Pero ¿Puede después, volver a hacer esa parte? ¿cómo? No vi. ¿Puede volver a hacer esa parte? Ya, voy otra vez. Esto de aquí, lo voy a volver a hacer aquí abajo. Pongo igual este valor de X menos la media. Y le doy Enter. Me da menos 2,1. Ya, la cosa es que ahora yo quiero arrastrar la fórmula para que me lo haga para todos los demás valores. Pero hay que tomar en cuenta una cosa aquí. Yo no puedo aquí directamente arrastrar la fórmula, porque si arrastro, este 2,1 también se arrastra para acá y observen que hay celdas en blanco. Van a dar valores con errores aquí. Entonces, como este valor de 2,1 no se mueve, siempre es esto menos 2,1, este 1 menos 2,1, este 2 menos 2,1, es decir, el 2,1 es fijo. Entonces usted lo que tiene que hacer aquí es ponerle fijo al 2,1. ¿Cómo lo va a hacer? Se va aquí a la celda donde puso la fórmula, selecciona esto y le pone F4. Se le pone un símbolo de dólar delante y después de la columna y, lo cual me está diciendo que va a mantener fija la fila y la columna donde se encuentra 2.1. Ahí sí le dan Enter y ahí sí pueden arrastrar. Porque al arrastrar se van a arrastrar los valores de X, pero no se va a arrastrar el valor de 2,1 que se va a mantener fijo. ¿De acuerdo? Y fíjense que me da todos estos valores que están aquí. Eso es lo que tienen que hacer. Háganlo ahorita. Yo les espero. Dígame cuando ya acaben. Profe, solo F4 para que se quede estático. Sí, F4. Para dejar una celda fija, usted utiliza F4. ¿Qué tal les fue? Creo. ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Ya. Ya, chévere. Ok, ahora vamos a crearnos aquí otra columna más a la derecha. Y pónganle aquí X menos mu elevado al cuadrado. ¿Cómo pueden poner el símbolo este elevado al cuadrado? Igual, se van aquí a insertar. Y aquí en símbolo tienen para elevar el cuadrado aquí. Le ponen insertar y se inserta un cuadrado también. ¿Ya lo tienen?
Ya, profe. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la operación matemática. Váyanse aquí a la primera celda de esa columna y vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer aquí abajo. Ponen igual a este valor elevado al cuadrado. Hay un sombrerito ahí en el teclado. Los que tengan el sombrerito, hay teclados que lo tienen y hay otros teclados que no lo tienen. Si no lo tienen, lo pueden hacer con la función, le voy a escribir aquí abajo. Alt más 94. Es decir, aprietan la tecla Alt y a la misma vez aprietan 94 y le sale un sombrerito. Ese sombrerito es para elevar a cualquier potencia. Si no lo tienen o les resulta complicado, tienen también la función potencia. Es decir, usted puede coger aquí igual potencia, escogen la función potencia, le dice que escoja el número, en este caso sería 2 menos 2.1, el primero, pone punto y coma, y le coloca a qué potencia le quiere elevar, en este caso a la 2, al cuadrado. Y le da 441. Verifiquen que le salió eso. Sí, profe. Ya. Entonces una vez que lo tienen, arrastran hasta aquí para que le salga, para que se lo haga a todito los 4 valores. Ya. Avísenme cuando ya lo tengan. Ya está. Listo. Entonces, aquí nos vamos a crear esta otra columna en el que ese valor elevado al cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad de x. Es decir, lo que ya tenías aquí, ahora por la probabilidad de x. Nos vamos aquí a la primera celda de esta columna y vamos a hacer esa operación, que sería igual a esto que le dé al cuadrado multiplicado por la probabilidad de x, que es lo que está aquí en esta columna. ¿Ven? Está 0,441. Háganlo. Y una vez que lo hagan, le arrastran la fórmula hasta aquí, hasta el valor 4. Avisen cuando lo tengan. Ya está, profe. Y ya está. Entonces aquí, debajo de esos productos, nos vamos a hacer la suma. ¿La suma de qué? De todos estos 5 valores que hay aquí. Háganlo. Aquí. Igual, suma de este rango que hay aquí. Y le da 1.29. ¿De acuerdo? Ese 1.29 es precisamente la varianza. Esto es la varianza. ¿Sí? Vamos a poner aquí al lado. Y esto, y a ese valor ahora le dan la raíz cuadrada. ¿Cómo se ve la raíz cuadrada? Ponen igual. Utilizan la función raíz. Escogen este valor y le dan esto. Y le da 1.1357. Y como yo le redondeé, haciéndole quitar un poco de cifra, se volvió como 1.14. Bien, eso es lo que tienen que hacer ahí. Y entonces eso sería la desviación estándar. ¿Ya lo tienen todo? Sí, está todo. Sí, profe. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que tendrían que hacer el cálculo de la varianza y la desviación estándar, por el momento. Después vamos a ver que hay una forma más rápida de hacer todo esto. Por ahí me van a decir, el Excel tiene una fórmula aquí que tiene la varianza. Sí, pero esta varianza que son de la población y de la muestra, esta es varianza de la muestra, varianza de la población. Esto se utiliza cuando usted tiene datos
cuantitativos no agrupados, pero aquí estamos trabajando con una distribución de probabilidad. Esto es otra cosa. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir esa parte ahí, porque esos son para datos no agrupados. Aquí estamos en una distribución de probabilidad. Pero sí hay una manera de hacerlo más rápido. Hay una fórmula que ya la vamos a ver, en que fácilmente se puede calcular más adelante lo vamos a ver ya, con las distribuciones propiamente, que se puede calcular con una fórmula muy simple. Pero de momento vamos a trabajarlo así, porque hay que aprender a hacerlo así también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, eso es lo que hicieron aquí. Pero vamos a interpretar los resultados. O sea, la cosa no es que ya lo hice. Ahora hay que interpretar para qué sirven estos datos ahorita. Entonces dice aquí, por ejemplo, si John trabaja 50 sábados en un año, hay un detalle aquí antes de leer esto. La media nos dio 2.1. ¿Qué significa eso? Que él va a esperar vender 2.1 automóviles un sábado. No. ¿Por qué? Porque los automóviles no se pueden dar con decimales. Es decir, usted vende o uno, o vende dos, o vende tres. No puede vender 2.1 automóviles. Entonces, ¿para qué sirve entonces la media si queda con decimales? Entonces, él puede sacar este cálculo. Dice, por ejemplo, si John trabaja 50 sábados en un año, puede esperar vender 50 por 2.1, por lo que es lo mismo, 105 automóviles solo los sábados de un año. Entonces, él puede sacar todo este cálculo para ver cuántos automóviles puede esperar vender en un año si trabaja los 50 sábados que tiene ese año. Entonces, también calculó su desviación estándar, que le dio 1.136, como nos dio también a nosotros en el Excel. Ahora, hay otra vendedora que se llama Rita. Y la vendedora Rita también vendió un promedio de 2.1 automóviles. Observen que la media de John es igual a la media de Rita. ¿Pero eso significa que los dos pueden vender lo mismo? No. La medida de posición no es suficiente para decir que los dos van a vender la misma cantidad de automóviles. Observen que Rita puede tener el mismo promedio de ventas los sábados, pero ella presenta una desviación estándar de 1.91. Y eso puede ocurrir, que tú puedas tener la misma media, pero no la misma desviación estándar. Rita tiene una desviación de 1.91, John tiene de 1.13. La desviación estándar de Rita es más grande que la de John. Eso significa que los datos recogidos por Rita de sus ventas están más dispersos que los de John. Los de John están más centrados con la media. Estos están más dispersos, es decir, más alejados de la media. Es decir, que Rita presenta más dispersión en sus ventas. Entonces, ¿qué se concluye de aquí? Que hay más variabilidad en las ventas de Rita que en las de John. O para decirlo de forma más rápida y concreta, la probabilidad de que John cumpla con estos 105 automóviles vendidos en un año es más grande que la de Rita. Es más probable que John cumpla su meta que lo haga Rita, porque Rita tiene mucha más dispersión en sus ventas. Entonces, eso le puede servir perfectamente al gerente de esa agencia de venta automotriz para saber cuál es el valor esperado de cada uno de sus vendedores y quién tiene más probabilidad de cumplir con esa meta, bien, dentro de su equipo de trabajo. Entonces, en base a eso, los gerentes de esa empresa pueden empezar a tomar decisiones, bien, decisiones de tipo de cuántas reservas de automóviles necesitan para el año, cuál va a ser su demanda de pedidos, bien,
cuáles van a ser probablemente sus ingresos, cómo puede estimular a los trabajadores, cómo puede provocarle o prever un incremento de salario. Todo ese tipo de cuestiones son tomas de decisiones y se hacen en base a cálculos probabilísticos. ¿Ok? Esto no significa que va a ocurrir o no va a ocurrir. Bien, esto solamente es una probabilidad de ocurrencia. Puede ocurrir como no puede ocurrir, pero en base a eso se toman decisiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, y la presentación esa la vamos a continuar en la clase que viene porque es mucho más larga. O sea, lo que nos corresponde ahí ya es entrar en las distribuciones de probabilidad discreta. Son 3 distribuciones de probabilidad que vamos a revisar. Primero, la distribución binomial. Segundo, la distribución hipergeométrica. Tercero, la distribución de Poisson. Para cada una de ellas vamos a realizar ejercicios y todas ellas se pueden manejar con el Excel. Se pueden manejar por tablas también. El libro tiene una serie de tablas. Se pueden hacer por métodos manuales con calculadora. ¿Sí? Pero para mí lo más aconsejable es manejar el Excel porque nos da una facilidad bastante grande y de trabajar con ellas y hacer los ejercicios de una forma mucho más rápida. Entonces, todo eso vamos a aprender. También hay el SPSS, que es otro programa de estadística diseñado por IBM que también maneja las distribuciones de probabilidad. Entonces yo voy a ver si también dedico un tiempito para explicarle algo sobre el SPSS, aunque ahí hay un problema y es que el SPSS es un programa licenciado y no lo tiene todo el mundo. Entonces, por eso es que nos manejamos mayormente con el Excel porque eso sí lo tenemos todos. ¿Ve? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. No, profe. Si no hay más preguntas, entonces por favor, culminen con el deber de la semana 3. Ya vayan tratando, vayan revisando ya, los que ya terminen con el deber de la semana 3, vayan revisando ya el que está en la semana 4. Que precisamente no son muchos, la verdad no le puse mucho, le puse poquito. Y no son gran cosa tampoco, pero vayan haciendo los de la semana 4, que tiene que ver con eso que acabamos de hacer en el Excel ahí. ¿Bien? Calcular las medias de una distribución de probabilidad. ¿Bien? Se pueden hacer muy fácilmente. Y son unas tablitas bastante pequeñas que hay ahí en el libro. Entonces, si no hay nada más, vamos a dar por concluida la clase y nos veríamos la siguiente semana.